mi esperanza está en Él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, no escucharé al miedo y mi mirada pongo en el cielo y en su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 y se oirá en el cielo el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel.
hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, y ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Jesús, aquel que venció, aquel que está a la diestra del Padre. Seguimos cantando a ese gran nombre de nuestro Salvador. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá. Vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea al trono hoy. Se escucha: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todos ante tu gran majestad y cantan: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria
fuente de toda lengua y nación, toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará, Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria y su nombre sobre todo es, sobre todo es. Señor, confesamos que ante ti toda rodilla se doblará tal y como dice tu palabra. No porque eres un Dios que simplemente vienes y demandas, Señor, obediencia, sino que eres un Dios que se sometió a obediencia. Jesús, en obediencia al Padre, Señor, va a la cruz por sus hijos. En obediencia se mantiene en la cruz, teniendo la capacidad de que sus ángeles le liberaran de esa pena, Señor. Pero tú, por amor, por deseo a salvar a las vidas, Señor, te mantuviste en esa cruz, Señor, hasta la muerte, pagando el precio del pecado, porque tu palabra dice que la paga del pecado es muerte. Aunque tú eras perfecto, Señor, llevaste sobre la cruz nuestros pecados para que nosotros recibiéramos tu justicia, Dios. Te damos gracias porque a ese Dios nosotros exaltamos, a uno que se entrega, Señor, simplemente por amor, a uno que no se queda de lejos, que no permitió que esa separación entre los hombres y nuestro Creador estuviera por siempre, sino que nos traes nuevamente, Señor, a tu redil. Así que te exaltamos, te declaramos nuestro Rey. Te pedimos que podamos ahora entrar a tu palabra y seguir escuchando de las maravillas de tu palabra, Señor, de lo que tú has hecho para nosotros y lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser fieles oidores y fieles actuadores o personas que actúan sobre lo que tú nos has llamado a hacer, para bendición del mundo, para bendición de nuestras almas y para tu gloria, Dios. Todo esto lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. ¿Te preguntas a veces por qué pasan las cosas malas a las personas buenas? O sea, personas que están siguiendo a Jesús y sirviendo a Dios y vienen grandes aflicciones a su vida. Yo justo esta semana, el viernes por la noche, yo me encontraba caminando por mi cocina y diciéndole a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Una buena amiga que ha estado batallando durante más de un año con una aflicción severa, un dolor de espalda tan terrible que muchos días no se puede levantar de la cama. Ella ha pasado por varias cirugías y en lugar de arreglarle el problema, a veces las cirugías han causado nuevos problemas y ha tenido que jubilarse de su trabajo porque no puede seguir trabajando. Ha sido terrible. Y esta semana ocurre que su esposo se le muere inesperadamente y repentinamente. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Me imagino que no soy el único que tengo estas dudas, estas preguntas a veces. A veces te preguntas ¿por qué? A veces le preguntas a Dios, Dios, ¿por qué? A veces no se trata de otras personas. A veces somos nosotros mismos. Cuando vienen dificultades a nuestras vidas, ¿tienes preguntas para Dios? O sea, estamos tratando de buscarle a Dios, estamos tratando de servirle a Dios muchas veces y pareciera que terminamos pagando por ello con sufrimiento.
esto es lo que estaba pasando a los primeros cristianos. Y estaban siguiendo a Jesús y sufriendo muchas veces por el hecho de estar siguiendo a Jesús. Y ellos, estoy seguro, tenían preguntas muy semejantes a las nuestras. O sea, ¿estamos haciendo mal algo? O tal vez debemos tratar de encajarnos más en la cultura, en la sociedad, no hacer tan notorio que somos cristianos, que somos diferentes. Pedro, el apóstol, quiere responder estas preguntas que tenemos y quiere enseñarnos cómo responder ante el sufrimiento. O sea, cómo responder cuando la vida cristiana se pone difícil, lo cual es demasiado frecuente. Ya que nosotros tenemos batallas y preguntas iguales que esos primeros cristianos, vamos a mirar esta carta y vamos a ver de ella qué es lo que el Señor quiere decirnos en cuanto al sufrimiento en la vida cristiana. Porque esta también es palabra de Dios para nosotros. Curiosamente, Pedro no comienza su carta hablando de la situación. La verdad es que empieza a hablar de algunos temas que parecen no venir al caso. Es un tanto extraño. Él habla con los creyentes como expatriados y exiliados, aunque parece que no lo eran. Él les habla como escogidos de Dios. Y seguro que se preguntan, pues si somos los escogidos de Dios, ¿por qué estamos padeciendo tanto y enfrentando persecuciones? Él les dice que son expatriados porque su verdadera patria es el cielo en presencia de Dios y que su herencia allí es segura y que ellos también están seguros durante el tiempo que están aquí en la tierra. Pedro les describe lo increíble que es la salvación futura que Dios les ha preparado. Y les dice que esa salvación futura les debe llenar de gozo, de asombro, de esperanza por lo que les espera. Pero en toda la introducción no les dice hacer nada. No nos dice hacer nada. Solamente nos dice más bien levantar nuestros ojos de nuestras circunstancias y batallas actuales y maravillarnos de lo que Dios ha hecho y preparado para nosotros. Luego Pedro dice, por eso, o sea, ahora sí nos va a decir qué hacer, qué es lo que está ocurriendo, nos va a explicar, nos va a decir qué anda mal, por qué estamos sufriendo, padeciendo, por qué pasan estas cosas. Ahora que Él ha descrito el futuro glorioso que nos espera, nos dice que preparemos nuestras mentes para la acción y que seamos sobrios al considerar el tiempo presente, a poner nuestra esperanza completamente en la gracia que Cristo traerá cuando Él venga. Él dice lo siguiente: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. O sea, Pedro dice, deja de enfocarte en esta vida. Quita tu enfoque de lo que está ocurriendo ahora. Ahora, Él ha reconocido el sufrimiento de ellos. Él no lo está ignorando. Él ya ha reconocido que ellos estaban pasando por situaciones muy difíciles. Pero les quiere ayudar a tener una perspectiva correcta, la perspectiva eterna. Es como si Él dijera, antes de que puedas escuchar o entender lo que te voy a decir en cuanto al sufrimiento,
tienes que hacer esto primero. Tienes que poner completamente tu mirada en el futuro. ¿Para qué propósito vives? ¿Qué es lo que estás esperando en la vida? ¿Cuáles son tus mayores metas? Estaba leyendo sobre lo que dice Melanie Kahn, que es una entrenadora en Nueva York para el atletismo y maratones. Y ella dice esto: todo el mundo tiene un motivo por el que se apuntó a la maratón. Un motivo, una causa, una persona. La víspera de la carrera, hago que mis corredores escriban en un trocito de papel esos nombres y motivos y que se lo metan en la zapatilla, debajo del forro o en la entresuela. Así, cuando la cosa se empieza a poner difícil durante la carrera, sabrán que esos motivos o personas son los que les llevan los pies para recorrer esos últimos kilómetros tan agotadores. ¿Qué es lo que te lleva cuando la cosa se empieza a poner difícil en la vida cristiana? Ahora, yo no sé qué te han dicho al respecto, pero la vida cristiana es dura. Seguir a Cristo es difícil. Jesús mismo nos dijo que debíamos calcular el costo antes de tomar la decisión de seguirle. Él nos dijo: si me han perseguido a mí, les van a perseguir a ustedes. Nos dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pablo también nos dijo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. También Pablo enseñaba a los nuevos creyentes, a los nuevos discípulos que él hacía cuando iba predicando de ciudad en ciudad y formando nuevas iglesias. Él les dijo que es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Y aunque yo no me pongo en la misma clase que ellos, yo también te puedo dar testimonio de que la vida cristiana es dura. El apóstol Pedro sabía esto muy bien y él quiere ayudar a estos primeros cristianos, a estos nuevos creyentes, a estar preparados para vivir la vida cristiana, para poder correr con éxito la carrera de la vida cristiana. Entonces, él les está enseñando, él les está diciendo que tienen que recordar por qué empezaron la carrera. Que recuerden esa persona, Jesucristo, que ese motivo, Jesucristo, el que puso su vida por nosotros, para que cuando la cosa se empiece a poner difícil, podamos recordar por qué y podamos recordar quién es el que nos va a llevar cuando la cosa se empieza a poner difícil en esta carrera de larga distancia que es la vida cristiana. Lo que nos insta a entender Pedro es que el cristianismo verdadero tiene un enfoque futuro. Eso se ve por todo el Nuevo Testamento, en los escritos de los apóstoles, en las vidas de los primeros cristianos. Se ve en la historia del cristianismo y se ve en la iglesia global. La verdad es que es muy rara la época y situación en la que vivimos nosotros, donde pocos cristianos se despiertan por la mañana pensando: Jesús podría venir hoy. Esta es la bendita esperanza de todo cristiano, según Pablo. Él escribe en Tito 2:13:
que aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la bendita esperanza del cristiano. Muy raro que nosotros no vivamos cada día con esa bendita esperanza. Y tal vez es algo que tenemos que corregir. Mucho del cristianismo nuestro se enfoca en esta vida presente, en alcanzar nuestra mejor vida ahora. Y sí es cierto, experimentamos la presencia de Dios y su obra en nuestras vidas desde ahora. No lo negamos, son bendiciones del nuevo pacto. Pero esta vida no es el fin. No es la meta de nuestra fe. El objetivo de Dios no es, fíjese, el objetivo de Dios no es darnos felicidad y comodidad en esta vida. No, la vida cristiana es una gran paradoja. O sea, en la vida cristiana uno tiene que morir para vivir. Uno tiene que ser quebrantado para ser sanado. Son los que lloran los que serán consolados. Es un reino al revés. Es un reino boca abajo. Así que Pedro nos exhorta que antes de poder entender el sufrimiento o poder enfrentar el sufrimiento, primero tenemos que quitar nuestros ojos del tiempo presente y tenemos que ponerlos en el porvenir. Tenemos que vivir y trabajar para el porvenir, para el futuro, para lo que Cristo nos traerá cuando Él venga. Tenemos que anhelar y anticipar más que cualquier otra cosa ese día futuro. Entonces, vive para el porvenir, no para el presente. Trabaja para el porvenir, no para el presente. Ten como tus mayores metas en la vida lo que viene en el porvenir, no en el tiempo presente. Pon tu esperanza completamente en esa gracia que Jesucristo nos traerá cuando Él venga. Ahora, podemos expresar lo que Pedro nos va a decir en esta porción de su carta con 3 palabras. De tal palo. De tal palo, tal astilla, ¿verdad? Si tú has creído en Jesús, ¿quién es tu Padre? ¿Quién es tu Padre? De tal palo, tal astilla. Si observas a un niño por cualquier cantidad de tiempo, vas a poder ver a su papá en su manera de caminar, su manera de hablar, su manera de moverse. Es inevitable. Ahora que mi papá, mi abuelo y un tío mío han partido, yo me he venido a dar cuenta que muchas de mis expresiones, muchas de las cosas que digo, mi caminar, muchas cosas son de ellos. Yo no lo veía antes, pero así es. Y es natural, es natural. De tal palo, tal astilla. Y si uno tiene un buen padre, mucho más un Padre perfecto, como lo es nuestro Padre Dios, el Hijo debe asemejarse a su Padre. A veces uno escuchará a un padre decirle a su hijo o a su hija, nosotros somos Hernández, nosotros no hacemos tal cosa, hijo. Nosotros somos Hernández, nosotros no vamos a tal lugar, hija. ¿Verdad? Es algo común. Somos Hernández. Es la identidad, es la sangre, es la familia. Tú perteneces a la familia y tu vida debe reflejar eso, porque tu vida también refleja algo sobre el nombre de la familia. ¿Cómo estás reflejando tu vida a tu familia espiritual? Digo, el nombre de tu padre,
¿Cómo lo estás llevando? Tú debes ser como tu Padre, Dios. De tal palo, tal astilla. Si has nacido de Dios, debes ser como Dios. Por eso Pedro nos dice que seamos hijos obedientes. Y si eso somos, ¿cómo se verá nuestra vida? ¿Cómo debe ser tu vida después de haber conocido a Cristo? Pedro nos dice esto en el versículo 14. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Hemos aquí gran parte de la dificultad de la vida cristiana, nuestros propios deseos. Los cristianos tenemos una lucha interna constante. Un autor ha descrito esta batalla como una guerrilla constante. El enemigo ya ha sido vencido. Ya no es territorio de él, pero sus residuos siguen atacando y buscando cumplir sus objetivos y tomar control de áreas de nuestra vida. Entonces, en el poder de Cristo, peleamos la buena batalla contra nuestros deseos para poder servir a Dios con nuestros propios cuerpos y no al pecado. Si tú eres hijo del Padre, tú ya no debes ser como eras antes. Ya no debes ser como eras antes. Y esto incluye, primero, el tener que luchar contra nuestros deseos. En Colosenses 3:5, Pablo escribe lo siguiente: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Fíjense, hagan morir, mortifiquen, maten estas pasiones. Esto no parece nada agradable. Hacer morir, matar esas pasiones. Y no es nada agradable. Porque en cierto sentido, es a mí mismo a quien tengo que matar. Es a mí mismo que tengo que hacer morir esas pasiones que hay en mí, esos deseos que hay en mí. Gracias a Dios tenemos la ayuda del Espíritu Santo para esta tarea. Y como hemos dicho, ya no es territorio del enemigo nuestro corazón, nuestro cuerpo. Pero los residuos ahí están. La carne todavía está allí luchando la guerrilla, tratando de tomar control de diferentes áreas de nuestra vida. Así que es una lucha, y es una lucha constante y diaria. Un teólogo de antaño que se llama Juan Owen dijo lo siguiente: vive matando al pecado, o el pecado te estará matando a ti. Vive matando el pecado, o el pecado te estará matando a ti. Esto que nos dice Pedro de ya no ser moldeados por nuestros deseos como antes es un punto clave. Pedro lo va a repetir y lo va a resaltar cuando resume toda esta primera parte de su carta que vamos a estar estudiando en estas semanas. Él concluye esta primera parte con estas palabras: amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma, Pedro dice que estos deseos hacen guerra contra nuestra alma, combaten contra nuestro andar con Dios. Así que hay que lidiar constantemente para poder caminar en la victoria que Cristo nos ha dado sobre ellas y poder reflejar a nuestro Padre. De tal palo, tal astilla.
no debemos ser como antes. Nuestra vida debe ser distinta a como era antes de conocer a Dios. Pero no solamente no debemos ser como antes, tampoco debemos ser como otros. Tampoco debemos ser como otros. Pedro nos dice en el versículo 18, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. No debemos ser como otros. Y aquí es donde viene otra parte del desafío y de la dificultad de la vida cristiana. No solo tenemos que luchar contra nosotros mismos constantemente, también tenemos que luchar contra la sociedad, la cultura, hasta nuestra propia familia, muchas veces que no conoce al Señor. Pedro habla de la vida absurda. La palabra significa vana o vacía o inútil. Una vida sin propósito, sin comprensión, como él había mencionado antes, ¿verdad? Que vivíamos antes en la ignorancia. Y él dice que nosotros tenemos que ser diferentes ya. Hemos sido rescatados por Dios de la vida inútil, de la vida sin rumbo, sin propósito, de la vida vacía y hueca que habíamos heredado de nuestros antepasados que no conocían al Señor. Ahora, Pedro ya nos ha dicho que tenemos que alistar nuestras mentes para poder responder sobriamente y con inteligencia, porque tenemos que poder discernir cuáles son estas cosas, conducta vana y sin propósito que hemos heredado de nuestros antepasados. Porque no todo en la cultura está mal. No todo en la cultura está mal. Tenemos que entender eso. Muchas veces pareciera que los cristianos piensan que la meta es ser diferente en todo sentido. Pero cuando pensamos así realmente yerramos. Porque Dios no nos está diciendo que la meta es ser diferente en todo sentido de los demás. No, la meta, como vamos a ver, es ser como Él en todas las cosas. O sea, la meta no es ser diferentes, la meta es ser como Él. Claro, eso nos hará diferentes en diferentes áreas, pero la meta no es tratar de ver cuán diferentes podemos ser. A veces pareciera que nos confundimos los cristianos a veces en eso, que podemos ir a extremos para evitar cualquier semejanza con los seres humanos, con la sociedad que nos rodea. Y esto no fue la estrategia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que a los griegos se hacía como griego, a los judíos se hacía como judío. Él se hacía de todo a todos para poder ganar a todos cuantos podía. Y él decía entonces que trataba de no ser tan diferente de los demás para poder alcanzarlos. Pero si vamos a ser como nuestro Padre, de tal palo, tal astilla, vamos a parecer algo raros en muchos sentidos. Y eso no nos espanta, eso no nos da miedo. Sabemos que los cristianos debemos y vamos a ser distintos de los demás. Pero vamos a poder saber cómo y en qué áreas debemos ser diferentes al enfocarnos en la meta, que es ser como nuestro Padre, de tal palo, tal astilla. Entonces, si hemos conocido a Cristo, no vamos a ser como éramos antes y ya no vamos a ser como otros, pero sí queremos ser como Dios. Sí queremos ser como Dios.
Pedro dice en los versículos 15 a 17, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Nos dice claramente Pedro que nosotros seamos como nuestro Padre, que seamos santos porque Él es santo. La palabra santo quiere decir separado, distinto, diferente. Sabemos que nuestro Padre, el que nos ha salvado, el que nos ha dado la gracia en Cristo, también es un juez imparcial, un juez que no hace favoritismo, no hace acepción de personas. Entonces sabemos que el Padre a quien invocamos es también uno que va a estar mirando nuestra manera de vivir. Le importa cómo vivimos. Pedro repite varias veces en esta parte de su carta, la conducta, nuestra manera de vivir es algo tan importante, porque de tal palo, tal astilla. Debemos asemejarnos a nuestro Padre. Pero tenemos que entender que Dios no está evaluando nuestras obras para ver si tal vez llegamos a satisfacer sus requisitos. Dios es santo, Dios es perfecto, y ninguno de nosotros podemos alcanzar esa meta por nuestro pecado. Pero Dios ha tenido un plan desde el principio, y ese plan nos describe Pedro aquí. Dice, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó. De modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Dios dice, sean santos, porque yo soy santo. Tenemos que ser diferentes de lo que éramos antes, diferentes de otros. No con el fin de ser diferentes, eso no es nuestro propósito, con el fin de ser como nuestro Padre. Y si eso provoca alguna oposición o persecución o sufrimiento, pues qué pena. Pero de tal palo, tal astilla. Y hasta en esto tenemos que ser semejantes a nuestro Salvador, dispuestos a sufrir para hacer la voluntad de Dios. Vamos a tomar un momento para orar juntos y pedir que Dios nos ayude a crecer en estas áreas que Él nos ha mostrado. Señor, te damos gracias por tu bondad. Señor, te damos gracias por mostrarnos en esta tarde que, Señor, ya no debemos ser como antes y ya no debemos ser como otros, debemos ser como tú, de tal palo, tal astilla. Señor, pedimos que nos ayudes a recordar, tal vez cada vez que escuchemos esa frase de tal palo, tal astilla, que nos recuerde a pensar, ¿mi vida se está asemejando a la vida de mi Padre? ¿O estoy siendo amoldado por mis propios deseos o por las corrientes de la sociedad? Señor, ayúdanos. Señor, si hay alguien aquí con nosotros en este día que nunca ha recibido ese regalo que Jesús vino a darnos cuando puso su vida como cordero expiatorio, Señor, para pagar por los pecados nuestros. Señor, pedimos que en este día pueda poner su fe completamente en Cristo, que pueda entregar su corazón a Cristo y poder decir, yo quiero a Dios por mi Padre. Señor, que se arrepienta de sus pecados. Señor, que entregue su corazón a Cristo, que crea completamente en lo que Cristo ha hecho para salvarnos. Señor,
te damos gracias porque Cristo no está muerto, está vivo, resucitó al tercer día y está a tu diestra. Y un día Él vendrá y traerá con Él nuestra herencia eterna. Ayúdanos a vivir para aquel día. En el nombre de Jesús. Amén. Vida tú me